las hoy. Amén. Gracias, Señor. Por favor, saluda a su hermano, a su hermana y vamos a disfrutar la palabra del Señor. Tome su lugar, por favor. Vamos a prepararnos para la predicación de esta mañana. Que Dios bendiga a quienes nos están viendo también, nos escuchan. Y todos y todas aquí también presentes. Amén. El tema de hoy: examíname, conoce mi corazón. Amén. ¿Lo podemos repetir? El apóstol Santiago, cuando escribió unas líneas, él fue como si hubiera tomado una ráfaga, una metralleta, y ha hecho unos disparos muy fuertes a nuestra vida, y no lo había visto así, pero esta semana me impactó mucho de cómo el apóstol nos dice que en nuestra vida nos cuesta cambiar. No sé a cuántos nos ha costado cambiar. Hay cosas que uno dice, bueno, tantas veces que Dios me ha hablado y siempre uno cae otra vez en lo mismo. Y cuando el apóstol Santiago tomó estos textos y dijo lo siguiente, Santiago 4, versículo 7 al 10, porque me voy a mover en ese texto y en otros, pero ese va a ser nuestro texto. Dice la palabra del Señor, el libro sagrado para nuestro corazón, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y luego dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si miramos el contexto de esta lectura, nos está llevando a una sola palabra, aunque no está ahí escrita, y se llama arrepentimiento. No lo dice, repito ahí, pero lo está diciendo. Y la Biblia dice que sin arrepentimiento genuino no hay salvación. Cuando nosotros damos órdenes a los hijos, la idea es que funcione. Si no funciona, hay un problema grave. La vida espiritual tiene un proceso donde, al asumirlo, se nos da órdenes o pasos para cambiar. No se nos dan sugerencias, son órdenes. Y es un paso genuino, no es un paso en falso, es un paso firme. ¿Sabe? La única forma para Dios intervenir en nuestro proceso de cambio es cuando le obedecemos en verdad. De lo contrario no va a pasar nada. Algunos dirán, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho, y no ha pasado nada. Pero es que no se trata desde el punto de vista nuestro, sino desde el punto de vista de Dios para nosotros. Todos y todas conocemos el problema de las adicciones. Un adicto, cuando
comenzó probando. Desafortunadamente, en el proceso de esa adicción luego quedó dependiendo de esa sustancia. Hoy en día un adicto, cuando uno lo ve constantemente en el mismo rutina y en el mismo carácter de que la adicción lo mueve, palabras como estas: es que yo no puedo, o es mi refugio, o es lo único que me sacia, es lo único que puedo hacer. Cuando hablamos del texto de Santiago, el Señor nos está diciendo que arrepentimiento es buscar a Dios desesperadamente, es decir, yo necesito de Dios. No es algo que se me impone para hacerlo, no es eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, si lo vemos en la estructura de la palabra del Señor, el apóstol, yo creo que tomó una forma que dijo el proverbista en el capítulo 6, lo dijo de esta forma también, porque esta viene a ser la estructura de lo que quiso decir también el apóstol Santiago. Proverbios 6, del versículo 12 hasta el 24 vamos a llegar, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 12: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca. Fíjese lo que está diciendo el proverbista. Y luego dice: el que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y luego dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Amén. Vamos a llegar hasta ahí, pero la estructura es esto que internamente nosotros debemos conocer como un virus. No sé cuántos saben qué es un virus. Aquí en Bogotá han habido muchos movimientos. Alguien aparece con un dolor de cabeza, un síntoma, malestar, tengo algo, me quiere dar algo, y no es sino que comience el síntoma y ya ha concebido algo dentro de su cuerpo. ¿Sabía usted que cuando no hay un arrepentimiento genuino, es como preparar un arma en contra de sí, porque concibe en su corazón maldad y sencillamente se ahoga en aquellas cosas que comienza? ¿Por qué? Porque sencillamente no está ubicado en la senda de la gracia de Dios. ¿Sabía usted que la palabra del Señor tiene unos principios los cuales no podemos dejarlos de lado? Y entre ellos el Señor nos dice: es importante estar bajo la cobertura de la autoridad. Ahora, cuando yo leí Proverbios, luego viene un texto que va a intensificar mucho más la contextualización de lo que dijo Santiago. Ahí mismo,
En el capítulo 4, del versículo 1 y versículo 3, el apóstol Santiago, repito, él reafirma diciendo lo siguiente. Santiago 4, versículo 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto es imperativo. Esto no es una autoridad a medias, es una intensidad de todo el contexto de Santiago, cuando nos está diciendo: ubícate, ubiquémonos bajo la gracia de Dios. Cuando decimos estar bajo la gracia de Dios, recuerde algo, mire, en Santiago 4, versículo 7 y versículo 10, hay lo que nosotros conocemos, el cómo hacemos un sándwich en la mañana. No sé cuántos desayunan con un sándwich, de un coma pan arriba y un coma pan abajo, y en el centro le coloca lo que es la sustancia de ese sándwich. Y el apóstol colocó un sándwich espiritual en nuestra vida, y el versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Y el versículo 10 de este mismo texto, esta es la primera hojita, el primer pedazo de pan, y la otra hojita, el segundo pedazo de pan, dice: humillaos delante del Señor. Dos palabras muy importantes, repito, cuando le decimos al Señor: Señor, examina, conoce mi corazón. Del versículo 7 al versículo 10 hay dos frases que el apóstol usa para que entendamos que hay cosas que van de dos en dos. De dos en dos. ¿Se acuerdan la frase que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Recuerde que los bueyes, cuando están trabajando en el arado, van dos. Generalmente van dos. Generalmente va el adulto mayor, buey, y el adulto menor, bueyecito. Y van con un yugo. ¿Sabía usted que cuando voluntariamente decidimos recibir al Señor, nosotros somos cual bueyecitos con el yugo, pero quien dirige se llama la persona de nuestro Señor Jesucristo? Y por eso aquí el apóstol Santiago tomó de dos en dos. El versículo 7 de Santiago dice: someteos pues a Dios. Y luego dice: resistid al diablo. El versículo 8 dice: ese petico yo lo había escuchado antes, no sé si es: acercaos a Dios. Y luego dice: acérquense ustedes, de dos en dos. Y luego dice: pecadores, ¿qué hay que hacer? Limpiar las manos. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de dos formas. Una, toda acción externa, pecadores, limpien las manos, hay algo que hacer externamente. Y luego dice: y vosotros los de doble ánimo, es decir, también internamente, cuando estamos indecisos, si lo hago o no lo hago, voy o no voy. Y el versículo 9 dice, también otra vez en dos: afligíos, lamentad y llorad. ¿Se dice así? Vuestra risa se convierta en lloro. Y luego dice: y vuestro gozo en tristeza. Y el 10: humillaos delante del Señor, y Él siempre de dos en dos.
Y cuando estoy diciendo de dos en dos, recuerde algo. Debemos estar sometidos bajo autoridad. Es necesario. Romanos 13:1 dice la palabra así. Romanos 13:1 dice: sométase algunas personas a las autoridades superiores. ¿Qué dice, perdón? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay que someterse al rey, hay que someterse al presidente. ¿Sí, amén o no amén? Hay que someterse a la esposa. Sí. Esposa, hay que someterse al esposo. Ah, no, que ella vaya por donde quiera, yo voy por... Eso no funciona así. Hay que someterse al pastor, lo dijo por ahí alguien, pero entendamos que sometimiento, ya luego vamos a irlo estudiando porque ya lo estamos leyendo, es algo que se hace consciente, no es, aunque es imperativo, se hace consciente, no se hace sin saber. Toca, no toca. Hay que ser consciente a quién estamos sometidos. Hay que someterse al jefe. No sé cuántos tienen un jefe y dice, yo escucho a las personas, jefe, pasa tal cosa, jefe, tal cosa, jefe, jefe, jefe. Hay que someterse al jefe. Hay que someterse también a las entidades que a nosotros nos rigen. ¿Sí es así o no es así? Nosotros tenemos normas que nos rigen, no podemos decirle que no, nos es necesario someterse, y el Señor nos lo dijo. Y sin embargo, hoy en día todo esto se está reemplazando por otro tipo de normas. Por ejemplo, hay entidades que comenzaron muy bien porque tenían como autoridad a Dios, pero luego, pues para que no peleen el asunto de la fe, entonces alguien dijo por ahí, sométate a lo que consideras tu autoridad y ya. Eso se llama libertad. Solamente quiero dar 2 puntos hoy, y uno, el primero es, rechace lo que no inspira. Rechace lo que no inspira. ¿Sabía usted que el versículo 7 de Santiago 4 dice, resistid? ¿Sí dice así el versículo 7? Someteos pues a Dios, y luego dice, resistid al diablo. ¿Sabe qué significa esa palabra resistir? Cuando hablamos de resistir en el Nuevo Testamento, porque hay que leer la palabra, hay 14 énfasis cuando la frase dice resistir. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo habló con Pedro y le dijo, lo resistí cara a cara? ¿Por qué? Porque habían cosas que eran de condenar. Hay actitudes que hay que resistirlas, y se resiste de una manera que el Señor manda, no cuando queremos hacerlo a nuestra voluntad. Resistir tiene que ver cuando una persona se opone a algo que se le dice. Cuando a un niño se le dice, vaya y haga tal cosa, y de pronto hay niños que se resisten y dicen, ¡no! Se oye tan bonito. ¿Cómo dijo? ¡No! Entonces los padres, algunos se ríen y dejan que eso crezca, y con el tiempo va a ser las cosas a otro nivel. Algunos padres dicen, cuando mi hijo tenga 10 años, ahí ya llegará el momento de que él aprenda, pero no es así. Primera de Pedro 5, del versículo 5 al 9,
el apóstol le dijo de esta forma para que ustedes comiencen a amarrar algún sentido de lo que tiene que ver con resistir al diablo. Entonces dice aquí, igualmente, ¿cómo dice? Igualmente, es decir, recordemos algo, Iglesia del Señor, recuerde algo, tanto los adultos como los jóvenes y los niños tienen que practicar principios de sometimiento y que para poder resistir al diablo nos es necesario estar bajo autoridad. Y dice, igualmente ¿qué? Los jóvenes, porque hay hogares nuevos y también hay hogares que ya hemos pasado algunos ciclos y hemos aprendido. Igualmente, jóvenes, están sujetos ¿a quiénes? A los ancianos. Entiéndase que la palabra anciano tiene que ver con aquellos que han practicado y han sido obedientes y han pagado un precio. No son de pronto los que están desahuciados o como algunos hijos que creen que como sus padres ya están muy acabados, entonces los mandan para un lugar geriátrico para que pues allá sí los cuiden, porque es que nosotros tenemos muy poco tiempo para estar con ustedes, porque el trabajo y para... Lo cual es algo que no es delante de Dios bien visto, porque el Señor, repito, ha dejado modelos. Y todos, luego dice, y todos, ¿cómo, perdón? Sumisos unos a otros. La palabra sumisión, sujeción. ¿A cuánto les gusta que los manden? Sí, yo sé que algunos dicen, no a todos. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste, es decir, Él sabe que si yo opto por tomar una actitud delante de Él como decirle, oye Señor, ¿qué pasa contigo? ¿No ves que te estoy sirviendo? Y de pronto el Señor, Él no se va a poner colado diciendo, ay, ¿verdad que sí? No, qué pena contigo. No, Dios resiste a los soberbios. Frases como, Dios la agarró conmigo. O hay momentos donde uno pregunta, bueno, ¿y Dios por qué hizo esto? ¿Por qué no los ayudó? ¿Por qué Dios no mete su mano ahí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerde algo, los que hacen frijoles en la olla de express, porque todo tiene un sonido particular delante de Dios. Yo no puedo poner la olla de express y a los 5 minutos de decir, yo creo que ya están. Es posible que alguien diga, venga, yo miro porque de pronto sí, y quizás los frijolitos que estaban allá adentro, de pronto digan, uy, ya gracias a Dios ya nos pusieron agua calientica porque estaba haciendo un frío. Y cuando el agua comenzó a hervir, entonces comenzaron a decir, oiga, pero ya está bien, pues yo dije que caliente, pero pues tampoco. Porque así como en las estufas hay bajo, medio y alto, también en la vida espiritual considere lo siguiente, Dios nos va a poner en esa condición porque es como Él quiere. Es cuando Él tiene a su momento de llamarnos. Yo siempre doy este ejemplo de los frijolitos en la olla express porque de pronto algunos frijoles, después de que la olla comenzó a hervir, algunos frijoles dijeron, uy, la dueña se ensañó con nosotros. Pero de pronto alguien le da por ir a abrir la ollita, ya algún frijol dirá, ya era hora, y de pronto la persona viene y prueba los frijoles y dice, todavía le falta otro poquito, y cuando, ¡hey! ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Otra vez? Sí, ¿hasta cuándo? Hasta que estén bien blanditos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el versículo 7 dice, de este mismo texto vamos a ir hasta el versículo 9, dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo, donde quiera que nos movamos, algo está pasando. Perdón, no diga, es que Dios la agarró conmigo. ¿Por qué? Porque en otro lugar es posible que estén pasando cosas también quizás más difíciles. No lo sé, Dios lo sabe. Y por eso el apóstol Pablo nos hace una especie de aclaración diciéndonos, cuando yo les dije que hay 14 veces que en la palabra se usa resistir al diablo, hay una conexión en lo siguiente, porque a veces se hacen paneles, se hacen foros de que si los demonios vienen y se entran en uno, de que si el diablo puede atacar a uno y todo eso, y algunos que son doctores de eso y estudian muchas licenciaturas y cosas como esas para sentar un precedente. Pero quiero decirles algo, porque yo no es que sea muy estudioso sobre aquellas cosas, pero sé una cosa que Dios nos enseña cuando dice que resistamos al diablo. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento 14 veces el Señor hace una apreciación sobre la palabra resistencia y 3 veces el Señor dice resistan al diablo? Ahora, si vamos por favor, por ejemplo, en Lucas 22 versículo 3, para que usted lo tenga allí, dice: y entró Satanás, ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Entró Satanás. Pregunta: Satanás entra en nuestra mente, nos ronda y hace algo efectivo de maldad ahí. Y yo le digo, aquí la palabra está diciendo que Satanás entró en Judas. Ahora, en el versículo 31 de Lucas 22, también dice la palabra lo siguiente. Lucas 22, 31, también le ocurrió algo a Pedro. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Que he aquí, dice la palabra, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Ahora, escuche bien esto. ¿De qué se vale Satanás para entrar en nosotros y atacar? Del orgullo, de la altivez, de la soberbia. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Qué hizo Caín? Caín se quedó mirando lo que estaba haciendo Abel y por eso él se llenó de rabia y por eso lo mató. ¿Qué hizo Saúl? Saúl dijo: pues si Samuel puede hacer esto, yo también lo puedo hacer, ¿cuál es el problema? Y Dios lo desechó por eso. ¿Qué hizo David? David, el Señor le dijo: no tienes que hacer lo que estás pensando. ¿Y qué era lo que estaba pensando David? David pensó en censar al pueblo. ¿Y por dónde entró Satanás? Yo no sé. Algunos dirán: yo no sé, yo estaba aquí quieto. ¿Por dónde entró Satanás para hacer que David pecara delante de Dios cuando el Señor le dijo: no lo hagas? ¿Por dónde entró Satanás? En Judas. La pregunta es también para nosotros hoy: ¿por qué a veces uno tiene malas actitudes y a veces las cosas no salen bien? Porque Satanás también cumple con su objetivo. Recuérdelo, Satanás está ahí y él cumple con su objetivo. Ahora, pregunta: ¿yo cómo puedo resistir al diablo? No se trata de hacer guerra espiritual y no se trata de que vamos a orar y vamos a empezar a gritar aquí, vamos a decir que vamos a echar fuera. No se trata, eso no es guerra espiritual. Nos enseñaron a nosotros a hacer ciertas guerras que pues, me pongo la armadura de Dios y voy a empezar. Y resulta que el Señor lo dijo de la siguiente forma. Mateo 5, 38, 44 nos dice lo siguiente, dice las mismas palabras de nuestro Señor, nos dice en Mateo 5, 38, dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿A cuánto les fascina vengarse? Levante la mano, diga amén, aleluya. Y algunos que dicen: la venganza es, ay, se lo sabe, ¿no?
Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ¿quién lo dice? Perdón. El Señor. Mire lo que dice el Señor. Y repito, esto no es fácil. Dice, no resistáis al que es, no lo resistas. Esta es otra palabra. No lo resistan. Es decir, si alguien te mira mal, entonces usted entonces también se llena de, ¿no?, de sentimientos, o inmediatamente usted va, no lo resistan. Hay frases a veces que salen coloquiales de mal gusto y alguien quiere contestar, no lo resista. Y luego dice, antes a cualquiera que te hiera, porque aquí pronto algunos dirán, no, yo no me voy a dejar pegar. A veces recuerde algo, y hay dichos populares que dicen que a veces es mejor que le peguen a uno y no constantemente esté ahí haciendo mala cara. ¿Cuál es el problema? Usted está todo el tiempo haciendo mala cara. ¿Cuál es el problema? No, yo no tengo nada. ¿Por qué? Es que ya le dije que no tengo nada. Antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito. Eso sobreabunda por todo lado, ¿no? El que quiera ponerte a pleito, alguien le puede estar mirando a usted y ya esa persona me cae mal. ¿Y por qué? No sé, tiene algo ahí, tiene una sombra toda extraña. El otro día había un niño llorando porque la sombra lo perseguía. Llorando el niño porque la sombra lo perseguía, quería que no lo persiguiera la sombra. Mi amor, siempre vamos a tener la sombra ahí. Ojalá que cuando nosotros de vez en cuando nos miremos, hay sombras grandototas como hay sombras chiquiticas, pero esas sombras nos recuerdan algo a nosotros, que nosotros necesitamos siempre de parte de Dios, de su misericordia. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Vamos hasta el 44, por favor. Al que te pida y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Y luego dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, claro. Hay algunos que se han casado con esto. Es que él no merece que yo lo ame. Es que él no merece. Es que él. Y el versículo 44 es el sello. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. También que sí, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es tener la armadura de Dios. No me vengan con cuentos que he escuchado por ahí en nuevas formas que dicen, no, hoy es domingo, hay que vestirse de blanco porque el blanco tiene una energía positiva. Hay algunos que se juegan una doctrina extraña. Vamos al servicio, mi amor, y entonces el carro apareció pinchado o una llanta ponchada. Y entonces ellos dijeron, no, ese es el diablo. Nos pinchó la llanta ese diablo. No, el diablo no lo miremos como superstición. Al diablo hay que también mantenerlo con una perspectiva bíblica, pero tenemos que identificarnos con lo que tenemos que vestirnos. Resistir al diablo es lo que el Señor dijo en esa palabra. No es otra cosa. Hay algunos que andan pensando, no, yo me levanté hoy, yo no sé, algo pasó, como que me paré con el pie izquierdo. No, eso no es así. Hay una conexión, recuerde algo, y el diablo va a intervenir si yo dejo que el orgullo me alcance. ¿Amén o no amén? Cuando se habla de vestirnos, mire, Efesios 6, 10, 12, estoy siendo lo más bíblico para que usted luego lo considere delante del Señor, pero Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor. Es decir, cuando alguien venga en una actitud toda extraña a ustedes, Señor, ayúdame, Dios mío, porque ganas sí tengo. Ayúdame, Señor.
Ayúdame. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12 también dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es con el hermano y la hermana, no es con el vecino, no es. Lo que sucede es que si yo soy cristiano y soy orgulloso o altivo en algunas cosas, eso lo va a percibir el enemigo y va a usar recursos para entrar en un conflicto, en un choque. Es como si yo les digo a ustedes, ¿cuántos son buenos conductores aquí? Entonces todos me pueden levantar la mano y yo soy una buena conductora, yo soy un buen conductor, yo manejo muy bien, yo no tengo problemas. Sí, pero si usted sale y lo estrellan, hay otras personas que no son buenos conductores. Todo el tiempo están a riesgo de las cosas porque, entre comillas, tienen un exceso de confianza. En nuestra vida espiritual, cuando el Señor nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es con la actitud del hijo o de la hija, es que detrás de eso, si nosotros dejamos servir la sangre en nosotros para considerar los asuntos y hacemos malas determinaciones, esos serán los resultados luego, y no podemos decir que fue que Dios me hizo sentir así, porque Dios no hace sentir a nadie así. En el versículo de este mismo pasaje, el 14 al 18, dice la palabra así. En Efesios 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Siempre habla del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es por fe y para fe. Sobre todo dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Cuando olvidamos el contexto de la santa palabra, por eso es que a veces estamos, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Tu palabra dice sí, tu palabra dice sí, pero todo tiene un contexto, amén. Y el versículo 18 dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, amén. Pero aquí viene una cosa importante. ¿En dónde está esa guerra? Recuerde algo, aquí en la mente. Aquí en la mente hay una guerra. Aquí está la altivez, aquí está el orgullo, aquí está la soberbia, aquí. Y más terrible es cuando se conecta con el corazón. La Biblia dice que nuestro corazón es el órgano más impredecible que puede existir. Yo puedo estar hoy bien, mañana estoy queriendo maldecir a las personas. Ese es el corazón. Y por eso, si nosotros no lo resistimos a él con su palabra, por eso es que estamos tomando ocasiones negativas para hacernos daño. Y por eso, 2 de Corintios 10, versículos 3 y 5, dice la palabra del Señor, ya vamos a terminar, dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4 de este mismo pasaje, versículo 4, dice, de 2 de Corintios 10, 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí es donde está la guerra. ¿Por qué? Porque a veces decimos, yo no necesito de Dios, gracias. Literal, como cuando le pasa a una persona que no es creyente, siempre tiene argumentos para decir cosas. Hay personas que, por ejemplo, dicen, sí, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz, pero yo no necesito de Él, gracias. Yo quiero ser feliz a mi manera. El apóstol dijo lo siguiente, ahí mismo en 2 de Corintios 11:3, dice,
pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Recuerde algo, Satanás va a atacar nuestros sentidos. Aun cuando muchas veces usted descanse y si usted se acostó quizás pensando en la angustia, en el afán, yo no sé qué voy a hacer mañana, y de pronto usted va a tener pesadillas todas raras, que no, algo no va a salir bien. ¿Por qué? Porque usted está acostando en afán, en ansiedad, en angustia. Señor, colóquele al Señor eso delante de él. Señor, ayúdame, quiero descansar, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero el apóstol decía, me temo de vosotros. Algunos sencillamente se dejaron alcanzar por argumentos, porque Satanás sí tiene argumentos. ¿Sabía eso? Satanás tiene argumentos. En Mateo 4:4 dice la palabra así, mire, este es un argumento que Satanás le dijo al Señor, pero también el Señor le dijo lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Estaba tentando al Señor, estaba mostrándole cosas, estaba diciéndole, mire, por aquí es, por allá. Recuerde algo, Satanás habla verdades a medias. Hay creyentes que de pronto se van de la congregación y dicen, no, es que en esa congregación falta mucho amor. Mucho amor falta en esa congregación. ¿Y para qué cree que usted vino? No hay alguien que colabore, no hay alguien que sirva, no hay alguien que pueda ayudar, no hay alguien que pueda intervenir, no hay alguien que pueda servir. ¿Por qué cree que usted está? Si alguien se cayó, se golpeó, oiga, no hay alguien, por favor, Dios mío, tengan misericordia. A ver, ¿por qué cree que Dios nos tiene ahí? Les dije ahora que hay un virus que la sociedad tiene. Dios, yo soy malo, pero yo no te necesito. Perdóname, Señor, que he fallado, pero necesitamos hablar porque es que tengo algunas cosas para preguntarte. Algunos dicen, Dios mío, yo todo lo he conseguido sin tu ayuda. No sé en qué momento tú hayas intervenido, no lo he visto. Y suena muy espiritual. Ahora voy a terminar con este texto que está en Joel capítulo 2 versículo 12. Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Sabe? Esta es una relación que tenemos que buscar delante del Señor. No es buscar sustitutos o hacer penitencias. Recuerde que la penitencia y el remordimiento son sensaciones falsas que con el tiempo son borradas. Hay personas que dicen, ¿por qué está aquí? Porque mi esposa me dijo que viniera y pues yo quiero compensarla o quiero compensarlo. No compense a nadie. La vida espiritual no es para compensación. Como a los padres se les dice, o los padres les dicen a los hijos, hijos, es que yo anhelo que tú vayas a la iglesia. Bueno, vamos para compensarte, ahí ya basta, vamos a ir pues. Si me quiere ver allá, pues vamos, allá voy a estar pues para compensar. No, este no es un nivel de compensatorio. Ni mucho menos, recuerde algo, no es buscar sustitutos. Dios dice, conviértanse de todo vuestro corazón. Y todo vuestro corazón implica que tenemos que revisar que en nosotros hay vicios, hay actitudes y hay orgullo y hay actos disimulados de bondades delante de Dios, y Dios no está esperando eso de nosotros. El otro día salía de la cárcel y alguien me dijo, usted debe estar a media cuadra del cielo porque usted va y visita a los que están en la cárcel.
Y yo me quedé mirando y esa es una doctrina nueva. Si yo estuviera a media cuadra, yo ya me hubiera entrado. Nosotros no ganamos el cielo por indulgencia, ni mucho menos por obras, porque el Señor dice que lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es la fe en el Señor y arrepentirnos delante de Él y creer en ello. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allá en la cárcel hay personas que siendo culpables se sienten inocentes. ¿Sabe por qué? Porque el abogado les dice: si usted quiere que lo saque, usted tiene que sacar eso que usted hizo y declararse que usted no lo hizo. Entonces algunos se ensayan, todo el tiempo están ensayando. Saben que la hicieron, pero se están convenciendo de decir: yo no fui. Y más de uno juega a esa justificación. Pero recuerde algo: sacar las culpas de nuestra vida no es quizás como a veces nos enseñan: escriba tu culpa acá. Entonces yo escribo mi culpa, mal genio, lo escribo. Y entonces oro y voy a reencuentro y voy y tiro y ya se fue. Ahora soy nuevo, y ya no tengo nada. No, mire, eso no es así. Todo el tiempo, el apóstol lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay cosas que yo quiero hacer con el cuerpo y hay cosas que están aquí que quiero hacer con mi mente, y hay una lucha, hay un pleito. Que Dios nos ayude y nos enseñe, como el texto de hoy, el título de hoy es: examíname, conoce mi corazón. Pongamos en pie, por favor, que Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias hoy. Pedimos, Dios mío, que tu Santo Espíritu nos ayude, Dios mío. Enséñanos, Padre, no es fácil. A veces resistimos, pero tú nos dices: someteos, enséñanos a hacerlo, Señor. Padre Celestial, tú conoces nuestra vida, nuestro corazón, y rogamos que tu Santo Espíritu, quien hace la obra, opere en nosotros, Señor, porque tú eres nuestro hacedor. Te damos gracias hoy, Dios mío, y vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, con tu bendición, y que este comienzo de semana, Dios mío, sea siempre bajo tu cobertura, Padre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.